Buenas tardes, bienvenidos a todos y a todas a un nuevo vídeo del canal. En esta ocasión traigo una entrevista muy especial con un doctor licenciado en cirugía y medicina y experto en terapia regresiva. Tuve el placer de conocerlo hace unos años en Cabra, en la provincia de Córdoba. Me transmitió paz, tranquilidad, serenidad. Fue tanto lo que aprendí en aquella conferencia de la mano de este doctor que no dudé en ningún momento de traerlo para entrevistarlo en el canal. El tema que vamos a tocar hoy es un tema que genera mucha controversia, pero un tema muy profundo que creo que la sociedad no está acostumbrada a escuchar y que hay que aportar un poquito de luz. El tema es lo que nadie te contó de morir, cuando el que se muere es un hijo. Con todos vosotros os dejo con la entrevista con el doctor Juan José López. Buenas tardes, Juanjo. Muy Buenas buenas tardes. tardes. Sé bienvenido a mi programa, como he dicho anteriormente en la presentación. Para mí es un placer, un honor dar la bienvenida a una persona que fue para mí tan cercana hace unos pocos de años en el pueblo de Cabra, tras una conferencia que con tanto cariño me has tratado y has tenido a bien tener un huequecito de tu tiempo para este canal pequeñito que lo que trata es de difundir y de dar la máxima difusión al mundo espiritual y a la expansión en el mundo terrenal, en el mundo en el que estamos, de la energía. Bueno, pues muchas gracias por invitarme y te animo a que sigas con este que tú dices ahora pequeño canal. No te olvides que lo más grande una vez fue pequeño. Ay, sí, hombre, lo que trato simplemente es de que a las pocas personas que le llegue con profundidad y que aprendan en base a lo que se dice, que Claro que sea sí. desde el conocimiento. Con esto también aprovecho para decir que no estoy sentando cátedra, que sigan investigando y que cada persona se quede con lo que le resuene. Eso es muy importante lo que acabas de decir. Yo ayer mismo en una entrevista con Colombia, pues llegamos a esa conclusión. Al final yo siempre lo digo, ¿no? No se crea nada de lo que hemos dicho aquí. Exacto, Si les exacto, interesa, no se lo crean. Investiguen. exacto. Así es. Bueno, Juanjo, pues yo quería, desde su experiencia, Sí, eh, en primer lugar, el tema es muy contra natura, los padres que nacen, el hijo que muere antes que los padres, siempre esperamos que el padre sea el que primero fallece, o la madre o el padre sean los que primero fallece. Y cuando muere un hijo, se descolocan todas las casas, se sufre una catarsis tremenda. En su trabajo, usted ha ayudado a muchos padres con esas circunstancias, que han perdido a sus hijos. Y yo, aunque nosotros desde el mundo espiritual lo entendemos de otra manera, ¿cómo se entiende la muerte de un hijo cuando los padres la viven contra natura? ¿Cómo se les explica a los padres la muerte de un hijo? bueno, ante todo decirte, como te he dicho hace un momento, gracias por invitarme. ¿En qué consiste la muerte? Fue lo que me movió a mí como médico hace 29 años a empezar a buscar. No me conformaba con el hecho de que parecía ser que la muerte era el final y desaparecemos, y mucho menos con lo que nos enseñaron en la Facultad de Medicina, de que la muerte era el fracaso de la medicina. Bien. Como digo, ese fue el motivo que me hizo iniciar este camino de investigación y empezar a buscar. Y el que busca, pues al final encuentra.
El que busca de verdad, al final encuentra. ¿Y qué he encontrado yo en esos 29 años? Pues a lo largo de esos 29 años he encontrado lo que se puede llamar la evidencia. La evidencia me ha llevado a un conocimiento no demostrable por la ciencia, pero muy contundente. No le puedo dar la espalda. No puedo decir, yo no sé, eso no le puedo dar. No lo puedo ignorar, porque no sería ético. Y bueno, alguien podrá pensar, bueno, pero si no es ciencia, bueno, la evidencia ha sido la piedra filosofal, el desarrollo de la ciencia, siempre. Porque el sueño de la ciencia es convertir a la evidencia en fórmula. Y no es ahora el tema, ¿no?, de meternos aquí en la historia, ¿no? Pero un breve apunte. Si nos fijamos a lo largo de los años en la historia, la evidencia siempre ha ido por delante de la ciencia, ¿sí? Cosas que le costó la vida a más de un investigador en los siglos pasados, ¿sí? Pues hoy día es ciencia. O sea que es cuestión de tiempo. Dicho esto, a estas alturas puedo decir que lo que he encontrado durante estos 29 años es verdad. Pero bueno, no es verdad absoluta, es mi verdad relativa, pero lo es. Y eso es lo que me da fuerza para hoy en día decir que la muerte existe. Claro que existe, porque genera un duelo y hay una pérdida. Pero no es el final. Es decir, que si lo mirara desde el punto de vista absolutamente espiritual, diría que la muerte no existe. Porque para el alma, conciencia, mente, que es el ser que realmente somos, y eso somos alma, nos llamamos alma porque un alma en realidad es un espíritu encarnado. O sea que en realidad somos seres espirituales encarnados en cuerpos físicos. Como iba diciendo, si lo miro desde el punto de vista espiritual, pues la muerte no existe. ¿Por qué? Porque nosotros somos inmortales, porque no morimos nunca, porque el que se muere es el cuerpo. ¿Y esto del cuerpo y nosotros, esto qué es? Es sencillamente la definición de un ser humano. Un ser humano es un binomio. Consta de dos partes fundamentales. Una es el cuerpo físico y otra es el ser que realmente soy. Ese ser espiritual que he venido a encarnar en este cuerpo físico y que estando ahí se me llama alma. ¿Vale? Ujú. El cuerpo físico tiene su cerebro, tiene su consciente, ¿sí? Y tiene su consciencia con ese. El consciente trabaja, o sea, depende directamente del hemisferio izquierdo, o sea, depende del cerebro. Podemos decir, ¿no?, que vive en el cerebro. Y la otra parte del binomio, ¿quién es? Pues ese ser que yo hablaba hace un momento. Alma, conciencia, sin ese, mente. Y ese no vive en el cerebro, para nada. Pero está ahí. Está ahí por una razón lógica, ya que como ha decidido encarnar y vivir una experiencia en este mundo terrenal, necesita un vehículo, en este caso el cuerpo físico, para poder interactuar. Yo muchas veces lo comento esto, ¿no?, de que le digo a alguien, mira, yo te miro y no veo quién eres. Porque yo ahora mismo te miro, aunque sea a nivel de, o sea, a través de la red, ¿no?, pero te veo perfectamente. Pero por más que te miro, no veo quién realmente eres. Pero sé que estás ahí. Tú solamente me enseñas el cuerpo que utilizas ahora, el vehículo que utilizas. Pero yo sé, insisto, que estás ahí. ¿Y sabes por qué lo sé? Porque mueves el cuerpo. Porque le das vida al cuerpo. Porque tú eres el conductor y el combustible y la energía de este cuerpo físico, para que él se pueda mover y tener vida. Pero esto no es algo que se le ha ocurrido al doctor Juan José López esta tarde. No, para nada. Esto ya 500 años antes de Cristo. Entre otros muchos, por ejemplo, Anaxágoras, ¿sí?,
Sí. que era pues, un filósofo presocrático. Ya decía en sus escritos que el alma le da vida al cuerpo. O sea, que nadie piense que esto es una moda o que es una tendencia. Bueno, aclaro estos conceptos. La pregunta tuya voy a ella ahora directamente y es la muerte de un hijo. Eso de que se vaya un hijo antes que un padre o que una madre tiene dos visiones. La primera visión es esta de aquí, porque estamos aquí. Estamos entrenados para ver lo que vemos aquí. Aquí nos han enseñado lo que es bueno, lo que es malo, lo que es blanco, negro, justo o injusto. Estamos aquí. Y si lo miro desde aquí, efectivamente es algo contra natura. Aunque yo te diga, como te he dicho hace un momento, que la muerte no es el final, que sobrevivimos a la muerte. Sí, eso está muy bien. Eso está genial. Pero eso yo he llegado a verlo, a ver la evidencia de que esto es así. Sí. Y lo he visto por varios caminos. A través de la terapia regresiva. A través de las personas que han tenido experiencias cercanas a la muerte. Sentándome a la cabecera de un moribundo en el hospital. Y resulta que en los tres casos, te dicen exactamente lo mismo. O algo está pasando. Algo que parece que no es ninguna alucinación ni tontería de esas, como se denomina. ¿Sí? Ten en cuenta que los hombres y mujeres de ciencia, cuando algo nos supera, buscamos enseguida un título. Le ponemos como yo digo, un cartel luminoso. ¿No? Pero no solamente los hombres y mujeres de ciencia, también el ser humano tendemos por tendencia a supuesto, ponerle nombres a todo, a títulos a todo. sí, por supuesto, pero me refería al hombre y mujer de ciencia con bata blanca, ¿verdad? Sí, Que están junto al dolor del ser humano, junto a la enfermedad del ser humano, y que son los que más presencian la muerte del ser humano. Eso me es refería yo. verdad. Entonces, ¿qué pasa? Bueno, no pasa nada. Simplemente que, como acabo de decir, desde este punto de vista material, que muera un niño o una niña antes que un padre o que una madre, pues es contra natura. Desde esta óptica. Desde la óptica espiritual, que cuando tienes este conocimiento, pues empiezas a tener una óptica espiritual. ¿Qué es? ¿Cómo se lee esto? Pues sencillamente, te puedo decir, y he visto muchos y sigo viendo, padres que han perdido hijos. Te puedo decir que esos hijos son seres más evolucionados que sus padres, que han venido a hacer Así algo en es. concreto. Algo en concreto. No sé. O sea, no voy a decir vienen por esto y por esto, no, no. Cada uno viene por algo en concreto. De forma general, podríamos decir a dar una enseñanza a alguien. ¿Sí? Pero hablo así de ellos porque he visto ya muchos, muchos, y te aseguro que tienen un mismo perfil. Son seres, son niños que desde bien chiquititos estaban demostrando una madurez muy superior a su edad. Estaban mostrando también un comportamiento fuera de lo normal, en el sentido de que no discutían con sus hermanitos, sus amigos por algún juguete. Simplemente si le quitaban un juguete, le agarraba otro y ya está. También son seres, sobre todo cuando han fallecido o se han marchado en la edad esa de los 15 a los 20 o 25 años, ¿sí? Pues son seres que sus papás en el funeral, sí, han descubierto quién era su hijo. No es que no lo Han conocieran, trabajado en silencio, han no, trabajado en silencio. no es que no lo conocieran, simplemente es que no tenían conocimiento de lo que hacía fuera de casa, ayudando a sus compañeros, a sus amigos y a la gente en general. Incluso conozco algunos casos de padres que buscando en el cuarto del niño, de su hijo, después del fallecimiento, han encontrado libretas y escritos donde hablaba de la muerte con toda naturalidad. E incluso algunos decían, la muerte no es el final. ¿Quién les enseñó eso? Pues nadie lo sabe, pero sí es cierto que eso demuestra que son seres mucho más evolucionados que sus padres. Ahora, esto es muy fácil decirlo desde el punto de vista espiritual, pero tu pregunta es
¿qué le podemos decir a un padre o a una madre que ha perdido un hijo? Pues ¿sabes lo que podemos decirle? A pesar de saber todo esto que acabo de hablar, pues no podemos decirle nada, absolutamente nada. Porque aunque sepas esto que yo estoy hablando, si tú no has perdido un hijo o una hija, Nunca lo vas a saber. no eres persona autorizada para dar ningún consejo a un padre o a una madre que haya perdido un hijo o una hija, porque no sabes de qué estás hablando. Así de sencillo. Esto yo lo aprendí muy, muy rápidamente cuando me acerqué a los primeros padres que habían perdido hijos. Y ellos me enseñaron mucho. Aprendí rápidamente que cuando te acercas a ellos, lo mejor que puedes hacer es guardar silencio y escucharlos. El tiempo que haga falta. Porque ellos necesitan hablar. ¿Sí? Y necesitan porque van a pasar por su fase de duelo. Por eso yo decía antes que la muerte sí existe desde el punto de vista material. Entonces, decir la muerte no existe se lo puedes decir pues a personas que ya sabemos todo lo que estábamos hablando anteriormente, que ya sabemos que la muerte no es el final, que ya sabemos que somos alma, espíritu, ¿sí? Que ya sabemos que somos inmortales, que ya sabemos que la muerte consiste en que se deja el cuerpo y nosotros seguimos. Entonces, a esos seres sí les puedes decir, oye, la muerte no existe. Desde el punto de vista álmico, desde el punto de vista espiritual, no existe, porque no nos morimos nunca. Esa no es lo que se le puede decir a la totalidad de las personas, ni muchísimo menos. Es Porque, que sí, yo he vivido muchas experiencias con neonatos, con bebés que han nacido y han muerto pronto, con padres que han perdido hijos a experiencia temprana. Y yo puedo hablar desde mi experiencia, desde el punto de vista espiritual, donde estoy viendo ese alma sin ese avatar, que es el cuerpo físico, y que ya transforma en otro tipo de ser que no tiene nada que ver con ese niño o esa niña que se quedó con 8, con 7, con 10 añitos aquí, o un nonato. El alma es infinitamente longeva y tienen unos conocimientos muy grandes. Pero claro, cuesta, estoy totalmente de acuerdo porque cuesta tanto. ¿Cómo le dices a alguien que tú no has pasado por ahí sobre esto? si tú no, Sobre un hijo. Es muy difícil. Yo me pongo como madre y aunque sepa el dolor, perdón, el tránsito tan grandísimo que se hace y el por qué lo hacen, cuesta entender como madre en el mundo terrenal que pierdes a un hijo. de eso estábamos hablando. Claro, por eso no se le puede decir. Por eso te he dicho y repito, sobre todo a la audiencia que tú tengas ahí, que si por lo que sea se encuentran con una madre y un padre que no han tenido, o sea, que han perdido un hijo, si usted no ha perdido un hijo, no se le ocurra intentar darle ningún consejo. Porque me lo han dicho ellos. Ellos me han dicho que muchas personas han intentado dar consejos y no saben ni lo que dicen. Y además, ¿cómo alivias ese dolor? Eh, Ese dolor eh, no lo puedes aliviar así. no. Ese dolor tiene que ir cambiando durante la superación de las 6 fases del duelo. ¿Sí? Las 6 fases del duelo que ellos me enseñaron, porque me las enseñaron los padres. ¿Sí? Las fases del duelo por las que pasan los padres que han perdido hijos. Y Y son es 6. 6 fases. ¿Me puedes hablar de esas 6 fases? El duelo, claro. La primera fase es la negación. La negación quiere decir que no es posible que mi hijo se haya muerto. Y esta fase de negación se da curiosamente en todas las situaciones de muerte de un hijo. Es decir, aunque tenga
Imagínate una enfermedad que lleva 3 años luchando con ella y al final llega, y estás viendo que llega al final, pues cuando llega al final dice, tu hijo acaba de fallecer o tu hijo fallece. No, no puede ser. No puede ser, mi hijo no. No puede ser. Más si es una muerte inesperada. Más si es una muerte por accidente. Entonces, eso es, bueno, eso ya es increíble, ¿no? El cómo reacciona, negándolo. La segunda fase es la fase más fuerte de las 6. Es la fase del porqué. ¿Eh? Es esa fase en la que entran los padres y no paran de preguntarse por qué. ¿Por qué mi hijo? ¿Verdad? ¿Por qué no lo llevé antes al médico? ¿Por qué le di permiso para que se fuese a esa excursión? ¿Por qué le permití salir en el coche del amigo? ¿Sí? ¿Por qué no me fui con él a acompañarlo? ¿Por qué Dios me lo ha quitado? Dios tiene la culpa. Es una fase terrible. Es una fase en la que muchos padres pueden estar muchos años en el porqué, y el porqué, y el porqué. Porque el porqué siempre, sí, nos lleva a la parálisis del análisis. Y no avanzamos. Estamos dando vueltas en círculo. ¿Y por qué? ¿Y por qué? ¿Y por qué? Y te atormenta. La tercera fase es la fase de la tristeza. Porque ese por qué te lleva a una tristeza que puede desembocar en una depresión. Una tristeza fuerte. Cuando vas superando esto y pasas a la cuarta fase, y esto, como tú comprenderás, no se puede decir esta fase dura tanto tiempo, la otra. No, hay personas que están en el porqué muchísimos años. Hay personas que están en el porqué unos pocos de meses. ¿Sí? Pero cuando pasan a la fase de tristeza, la cuarta fase es la fase de búsqueda. Es cuando los padres se preguntan, ¿pero realmente la muerte es el final? Y si no es el final, ¿dónde está mi hijo? Ahí es cuando empiezan a preguntarse y empiezan a buscar. Y buscan por diferentes caminos. Por diferentes caminos. Y como ya he dicho antes, el que busca encuentra. Y cuando ellos van buscando por diferentes caminos, pues llega un momento que se dan cuenta que su hijo, sí, no ha fallecido. O mejor dicho, porque fallecer ha fallecido, porque ya no tiene el cuerpo y ya no lo puedes tocar. Sino que su hijo no ha desaparecido. Que su hijo sigue, porque es un ser espiritual. Cuando ellos empiezan a contactar con la realidad espiritual, es cuando empiezan a tomar conciencia y consciencia. Fíjate, empiezan a tomar conciencia y conciencia de que hay algo más, de que nada es lo que parece, Exacto. de que hay una parte del ser humano que es la que realmente es como ser, que es inmortal, que no muere nunca. Y empiezan a adentrarse en ese mundo espiritual, buscando, y empiezan a encontrar, como he dicho antes. Entonces, en esa fase es cuando pasan del por qué al para qué, que es la quinta fase. Cuando ya empiezan a buscar, van directos ya a la quinta fase, cuando empiezan a encontrar, y es la fase del para qué. Cuando se dan cuenta que su hijo es un ser espiritual, igual que ellos, pero ellos ahora se dan cuenta que su hijo es en ese momento, cuando empiezan a preguntarse, entonces, ¿para qué mi hijo me ha regalado 17 años de su existencia? O 15, o 23, o los que sean. ¿Para qué? ¿Qué ha venido a enseñarme? Y ahí es cuando ellos empiezan a descubrir, sí, las enseñanzas de su hijo. Y se dan cuenta y lo ponen en su lugar.
Y ellos todos te dicen, es que mi hijo fue mi maestro. Todos, cuando llegan a esa fase, te lo dicen. Y sobre todo, y lo más importante es que les cambia el paradigma. Salieron del por qué, están en el para qué. Y ya entienden. Y ya entienden. Y cuando ya entienden, el ser humano cuando entiende progresa, evoluciona y crece. Y ya la última fase, pues es la fase de la aceptación. La sexta fase es la fase de la aceptación. Yo recuerdo, cuando publiqué mi tercer libro, que es monográfico sobre este tema que estamos tratando, el tercer libro es el monográfico sobre los padres que han perdido hijos. Y ahí reflejo el trabajo que he podido hacer con ellos y la suerte que he tenido de que me han elegido para poder presenciar ese trabajo que ellos han hecho. Bien, pues la fase de la aceptación es la última. Y yo pensaba, porque ellos me lo habían dicho en multitud de ocasiones, que conforme avanzaban, pues el miedo, pues, o sea, perdón, el miedo, el dolor iba cambiando. O sea, ellos me aseguraban, el dolor es para siempre. Lo que pasa es que cada vez está más atenuado, más soportable. Entonces yo en base en eso, a esa afirmación, había terminado de escribir el borrador del libro cuando me reuní con ellos otra vez, con un grupo de padres, con los que salen en el libro. Y les pregunté, entonces, ¿en qué quedamos? Para cerrar el libro. El dolor es para siempre, aunque esté un poquito más liviano, más aflojado. Y uno de ellos fue el que me dijo, porque claro, en el grupo de padres hay unos más evolucionados y otros menos. Claro. Y uno de ellos fue el que me dijo, dice, no, ya no hay, ya no, ya no hay dolor, ¿sabes? Me dijo, ya no hay dolor. Y yo ante esa afirmación, mi sorpresa fue grande y le pregunté, ¿cómo que no hay dolor? Dice, no, porque ¿cómo quiero yo que mi hijo o que mi hija, en este caso era su hija, cómo quiero, o sea, cómo quiere mi hija que yo me sienta durante los años que me quedan de estar encarnado en este cuerpo? ¿Mi hija quiere que yo esté sufriendo o quiere que esté feliz? Mi hija quiere que esté feliz. Digo, qué bien. Dice, pero es que hay otra pregunta. ¿Cómo quiero yo que mi hija, aunque esté en la luz, se sienta? ¿Sintiendo mi dolor o sintiendo mi felicidad? No será lo mismo estar en la luz con dolor que con felicidad. Digo, pues llevas razón. Eso, explícamelo un poco más. Dices que es muy sencillo. Es que ellos sienten lo que nosotros sentimos. Es decir, mi hija siente lo que yo siento. Y lo que yo siento se lo transmito a ella. Entonces yo quiero que mi hija sea feliz. Por lo cual, estoy obligado a ser feliz. Tengo que ser feliz. Esta fue la experiencia con los padres que han perdido hijos. Qué bonito, qué experiencia más bonita y yo vivida desde el otro lado, desde el otro plano, cuando hablan, se me ha venido a la mente eh, una circunstancia de un muchacho joven Sí, que murió pues con una sobredosis y el muchacho se manifestaba por la casa porque la madre continuamente lo llamaba. Él ya había evolucionado, había cogido su luz, pero la madre continuamente lo llamaba y él no estaba tranquilo o no se sentía conforme a esa luz porque necesitaba decirle a la madre que estuviera en paz, que estaba bien para él poder seguir su camino y seguir evolucionando y que lo sentía, que sentía haberse marchado de esa manera.
aquel día venía con una bicicleta amarilla que la madre reconoció perfectamente y le dijo, yo tengo que seguir mi camino, pero estoy bien, voy a estar bien si tú estás bien. Fue inmenso el agradecimiento, inmenso la felicidad que tuvo esa madre y que le ayudó y le dio ese empujoncito, aunque ese dolor, pues, estuviera ahí todavía. Fue muy grande vivir eso. Sí, la verdad es que es muy bonito vivirlo. Yo, lógicamente, no tengo esas facultades de mediunidad que tú tienes. Bueno, sí las tengo, porque las tenemos todos, pero Las tenemos desarrolladas no. todos, exacto. Desarrolladas no. Pero en cambio, he sido testigo y sigo siendo testigo esta mañana mismo, por ejemplo, en la consulta, ¿no? De ver cómo una madre contacta con su hijo o con su hija, que ya se había marchado. Y yo tengo ocasión de poder hablar con su hijo o con su hija porque utiliza la voz de su madre, en este caso, o de su padre. Y a través de su padre o de su madre se manifiesta. Yo tengo la suerte, porque eso es una suerte enorme, de poder hablar con estos seres que ya están al otro lado. Y que quién mejor es que ellos para explicarte o explicarnos que la muerte no es el final, que siguen vivos. ¿Qué mejor testimonio que eso? ¿Eh? Es que eso no se puede expresar con palabras si no lo vive. A través de la hipnosis usted y No, yo a no, no, través no, 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 de no, yo no hago hipnosis. terapia regresiva, ¿es lo que hace usted? Sí, señora, yo hago terapia Exacto, regresiva, pero eso. no es Lo con he, lo he hipnosis. denominado malamente, lo he denominado No, 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 malamente. no, es que se puede, con hipnosis se puede hacer que un ser humano entre en regresión. Pero lo que yo aprendí de la línea del doctor Morris Netterton, de la doctora Fiore, del doctor Cavoli, ¿sí? Lo que yo aprendí y sigo haciendo es terapia regresiva, pero sin hipnosis. Vale, sin No, hipnosis. Vale, no, no, no hay que hacer hipnosis. vale, 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 vale. Sí. Bueno, pero de todas formas, sea de la manera que sea, porque métodos o formas hay muchas para conectar ese otro lado con el que vivimos aquí, haces un trabajo precioso y, a esos padres los ayudas a reconfortar y a darle ese espacio. En el momento en que un ser, en que un hijo se está muriendo, facilita muchísimo, o por lo menos eso es así, nos lo dicen todos los espíritus con los que he tratado, facilita muchísimo la presencia amorosa de los padres. Facilita muchísimo que esos padres ayuden. ¿Cree usted lo mismo que ayudan, que esa presencia amorosa ayuda a que ese alma se desprenda de ese cuerpo con menor sufrimiento? A ver, repíteme la pregunta. A ver, los espíritus Sí, nos dicen que cuando la sí, familia que hay al lado de ellos, sí, lo están viendo desencarnar su presencia amorosa, es decir, su aceptación. sí. Ojo, que no es el dolor que se entiende, sino la aceptación, el trato, las palabras amorosas, les ayuda a coger ese hilito de luz. Entonces mi pregunta es, ¿con los padres ha vivido usted experiencias así? Si esa presencia amorosa les ayuda, les es más fácil a esos seres, a esos niños, desprenderse del cuerpo Indudablemente, físico. indudablemente seas niño o seas adulto.
Es igual ahí. La presencia de tus seres queridos a tu alrededor, ¿sí? Y más si tienen claro en qué consiste el proceso de la muerte. Porque claro, si no tienen claro en qué consiste el proceso de la muerte, si están a tu alrededor, están pues sintiendo rabia, porque te vas, sintiendo mucho dolor, porque te vas, negando el hecho de que te vas. Entonces ahí no hay nada amoroso. Exacto. Pero si son personas que sí saben de qué va esto, pues lógicamente van a estar con otra actitud. De ahí la importancia de saber en qué consiste el proceso de la muerte. Porque la actitud ante ella es diferente. Si yo creo que la muerte es que desaparece mi ser querido y se acabó, mi actitud es diferente a que si es que sé que no solamente no se acabó, sino que sobrevive a la muerte y simplemente deja el cuerpo aquí. Y que cuando me llegue a mí el momento, me estará esperando y nos encontraremos. Porque no podemos ver el momento de la muerte, como según yo entiendo por la pregunta, de forma unilateral. Ujú. Es decir, ¿qué hacen los que están aquí a mi lado? Si están amorosamente, si están sufriendo, si están llorando, si están... ¿Y los que están al otro lado? Eso sí que están amorosamente. Me están esperando. Por eso yo estoy en la seguridad de que nadie muere en soledad. Vale. O sea que si alguien ha tenido la mala experiencia en estos años recientes pasados, cuando la pandemia, ¿no? Que no dejaban que estuvieras al lado de tu familiar moribundo y tienen esa espinita de que mi papá se quedó solo, mi mamá se murió sola, que no la tengo, porque nadie murió solo, debido a que en el otro plano también hay familiares que nos están esperando. Aquí están los que nos están despidiendo, ¿sí? Pero ahí están los que nos están recibiendo. Porque esto, en realidad la vida solamente es una, solamente hay una vida. Lo que sí hay son muchos cuerpos dentro de la vida. Entonces hay una vida solo, pero muertes hay muchas, porque cada vez que estás en un cuerpo terminas muriéndose el cuerpo. Bien, en esa vida que es única, que es cíclica, que no para de ciclar, ¿sí? Pues esa vida tiene dos puntos de inflexión muy importantes. Uno es el nacimiento y otro es la muerte. ¿En qué se diferencia? Pues mira, se diferencia es que cuando nacemos, y nacemos porque decidimos nacer, cuando nacemos, adquirimos un cuerpo físico que es imprescindible para interactuar aquí en este plano en el que estamos. Y cuando morimos, lo que hacemos es que dejamos el cuerpo físico porque se muere y volvemos otra vez al plano espiritual. ¿Vale? Y la otra gran diferencia que hay es que cuando nacemos, nos ayudan a nacer. ¿Por qué nos ayudan a nacer? Porque el ser humano tiene el conocimiento de en qué consiste nacer. Tiene el conocimiento. Porque hay profesionales que lo saben, médicos, ginecólogos, matronas, y hay gente que lo sabe. La mujer que dio a luz ya lo sabe. O sea, la abuela de la tribu, ahí donde se perdió todo, ahí, la tribu, por esas selvas, también sabe lo que es parir. Entonces también atiende a las parturientas. Fíjate qué cosa. O sea, nos ayudan a nacer porque el ser humano conoce en qué consiste el proceso del nacimiento. Pero en cambio no nos ayudan a morir. ¿Por De ahí la qué? importancia, que hablemos tanto, que tengamos que expandir esto, porque la muerte física forma parte de la vida. De ahí la importancia que tengamos que comunicar y que decir que esto solamente es un tránsito. Eso es. Por eso, como te decía, cuando estamos en la muerte, no nos ayudan a morir. ¿Por qué? Porque el ser humano desconoce, en su gran mayoría,
en qué consiste el proceso de la muerte. Pero este es un camino a recorrer para que cada vez más seres humanos sepamos en qué consiste el proceso de la muerte. Pero Claro, tienen una cosa en común, el nacimiento. Esas son las dos diferencias, pero tienen una cosa en común, el nacimiento y la muerte. Y es que cada vez que morimos, o mejor dicho, siempre que nacemos y siempre que morimos, ¿sí? Siempre se alegran los mismos. Porque cuando yo nací se alegraron mis abuelos, mis padrinos, mis padres. ¿Sí? Ellos ya se fueron. Cuando a mí me llegue el momento de marcharme, seguro que aquí habrá gente llorando. Pero es que esta gente que está llorando no estuvieron cuando yo nací. Pero también estarán mis papás, mis padrinos, mis abuelos, que estuvieron en mi nacimiento y ahora me van a estar esperando allí. Entonces van a estar felices y contentos de que otra vez voy. Esa es la gran igualdad que tiene el nacimiento y la muerte. ¿Sí? Y ya está. Mi vida, como te he dicho, solamente hay una. así es. ¿Y qué cambia cuando los médicos y familiares Sí, saben que no están solo perdiendo un cuerpo, sino acompañando a un tránsito? Cuando se ve desde ese prisma, como médico, como médico, pues es que es otra historia. Es otra historia, porque no te digo que disfrutes, porque bueno, nadie disfruta viendo morir a nadie, ¿no? Pero tampoco estás sufriendo, porque estás sintiendo como ese ser que está ante la muerte, si le prestas atención, va a ser un gran maestro. Porque muchos moribundos no dicen nada, debido a que la persona que tiene al lado ¿eh? no le vale como interlocutor válido. Piensa que si le digo esto, me va a tomar por loco. ¿Cómo le voy a decir a mi hijo que estoy viendo a mi padre y a mi madre ahí que me están esperando? Y encima mi hijo llega aquí haciendo un esfuerzo y diciendo, papá, no te preocupes, que ha dicho el médico que ha visto una mejoría, que dentro de un par de días o tres te vienes a casa. Él sabe que eso es mentira. Él sabe que se está muriendo. Y está feliz, y está tranquilo, porque ya está viendo a los que le están esperando. Es que esto es así. Entonces, cuando tú estás acompañando, sabiendo esto, y eres el interlocutor válido, vas a tener la gran suerte, como yo tuve en mi hospital, de que más de un paciente moribundo me dijo que estaba viendo y que estaba pasando. Y estaba feliz, porque le estaban ya esperando. Y esto no es ninguna historia, ningún invento, ninguna fantasía. Esto no es ninguna fantasía. Son muchos los casos en los que sucede esto. Pero, insisto, para que un moribundo te cuente cosas, tienes que hacerle sentir que a ti te las puede contar, que tú no le vas a tomar por loco. sí. Y cuando se les hace contar o se les hace sentir que estás bien, ellos cuentan y cuentan cosas muy claras y muy vívidas. Y hace poquito me decía un señor, es que yo cruzo al otro lado, yo ya veo la orilla del otro lado. Claro, claro. Y, y eso fue para mí pues, un regalo, una satisfacción y una tranquilidad de pensar, pues está bien porque está aceptando y está viendo a papá y a mamá en el otro lado. Pero él te dijo que veía a papá y a mamá. Sí, sí, sí. Ah, vale, vale. Y que cruzaba, Porque es pero que lo le que... decían Sí. que volviera, porque no era su momento. Ah, bueno, pero me estás hablando de una experiencia cercana a la muerte, No, 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 no. Estoy hablando de una persona próxima al fallecimiento. pero que no ha fallecido todavía. No. Entonces, Eh, ¿es una experiencia cercana a la muerte? y me estuvo hablando
totalmente centrado, diciéndome que él había pasado. Bueno, pues yo a veces cruzo Sí, sí, y me dicen que no es el momento, pero yo sí, veo en el otro lado, en la orilla, sí. a papá y a mamá. No lo catalogo como experiencia cercana a la muerte, puesto que esa persona no ha tenido ni paro cardíaco, Es ni que maquinaria, ni para, nada. para tener una experiencia cercana a la muerte no hace falta tener paro cardíaco. Hay Vale, vale. experiencias cercanas a la muerte en las que hay paro cardíaco, en las que hay coma, pero hay hasta experiencias cercanas a la muerte compartidas. Sí, sí, eso sí lo he oído, pero fíjate que no me había percatado yo de que era una experiencia cercana a la Claro, muerte. Yo lo había interpretado más como está a punto de trascender y está viendo. no, es una Eh, experiencia cercana a la muerte. O sea, cuando alguien en el otro lado le dice no es tu momento, tienes que volver, es una experiencia cercana a la muerte. pues aquel día yo me vine porque fui precisamente a intentar ayudar Sí, sí, y yo me vine con un regalo, no lo puedo describir con palabras, con el regalo que yo me vine. Me vine claro. muy, muy cansada porque esta persona estaba muy cansada y absorbé la energía y tuve que venir limpiándome por el camino, renovar mi energía, pero traía más emoción que cansancio Claro, claro, de poder claro. ayudarlo de esa manera. Traía más emoción que cansancio. Eh, ¿Qué le gustaría a usted que otros médicos supieran sobre el momento del morir? Si nos dieran la oportunidad en la carrera, en los estudios o en las prácticas de enseñar eso que usted ya sabe y que ha comprobado. No es ya que deben de saber en el momento de la muerte, que es importante, sino lo más importante para un médico, ya que me dices que debe saber un médico sobre esto, lo más importante que debería saber un médico es que nada es lo que parece. Y lo que parece ser un ser humano, en realidad es un ser espiritual, encarnado en un cuerpo físico. Y es una totalidad. No lo hagamos partes pequeñas y nos especialicemos cada uno en una parte. Que todo está entrelazado. Que a veces lo que aparece como dolencia en un pie resulta que su origen lo tiene más arriba. ¿Sí? Por ejemplo, puede haber una dolencia en una rodilla y todo venga por una caries. ¿Sí? Entonces, en el momento que en el Renacimiento perdimos la visión de la totalidad del ser humano, porque en el Renacimiento la Iglesia le propuso al físico, que entonces los médicos se llamaban físicos, lo siguiente, le dijo, de ahora en adelante tú te ocupas del cuerpo y yo me ocupo del alma. Ahí hubo una división. Y luego el físico, ya después médicos, pues hicimos más divisiones del cuerpo. ¿Sí? Hicimos partes chiquititas y cada uno es especialista en una de ellas. Así que, como decía un gran médico que hubo en este país, como fue el doctor Gregorio Marañón, ¿sí? Cuando una vez le preguntaron que cuál era el instrumento indispensable para él, para ver a un enfermo. ¿Y sabes qué contestó? Una silla. Sí, porque para ver a un enfermo lo que tengo que hacer es sentarme y escuchar. Porque la medicina es un arte y empieza por el arte de escuchar con mucha atención. No hacer que escuchas teniendo en tu cabeza lo que le vas a decir cuando termine de hablar. No, escuchar. Con tu mente absolutamente abierta, escuchando. Y cuando tú lo haces así, escuchas y observas, pues igual, oye, ese dolor que tiene aquí en la boca del estómago, que lo tiene desde hace 3 días, es debido a que hace 4 días tuvo un disgusto muy grande y su hijo mayor se fue de casa y
o le salió mal aquel negocio o aquella otra cosa. O sea, porque todo está relacionado. Porque hay muchas que llamamos enfermedades que se somatizan en el físico, pero que el origen es emocional. Casi todas, diría yo. Partiendo de eso, ¿verdad? Pues cuando el médico levante la cabeza y tenga esta visión del ser humano que tiene delante, pues podemos hablar de la muerte también y ver que no es el final. Y ojalá se enseñara en los hospitales En los cómo, hospitales, no. En los cómo hospitales, humanizar, o en los hospitales o en, bueno, a los profesionales, cómo se podría humanizar espiritualmente ese instante. Yo desde mi experiencia lo viví lo he vivido con varios familiares, pero claro, en mi familia, en mi hogar, la muerte se vive de otra manera muy distinta, porque vemos las cosas de otra manera. Y yo he tenido la oportunidad de guiar en ese camino al tránsito cuando se estaban muriendo, hasta que han partido. Y esa guía les ha servido de tranquilidad, de sosiego, de paz para la persona que se marcha y para la familia. claro. Y, Pero decías tú que habría que enseñarlo en los hospitales, que también, pero habría que empezar enseñándolo en los colegios. ay, sí, totalmente. Así luego tendrías menos trabajo que hacer en los hospitales. Pues totalmente de acuerdo. Así es. Eh, ¿Y el alma de un niño se queda mucho tiempo cerca de los padres después de morir? Eso depende de numerosísimos factores. No hay una norma que diga, como es niño, tanto tiempo se queda aquí. ¿Sí? Depende. El que un alma se quede pegado no ya a sus padres solo, en el caso del niño, sino, por ejemplo, se quede pegado a su esposa en caso del marido, o al revés, o se quede pegado aquí a sus hijos porque quiere cuidarlos, o a sus nietos. Depende de muchos factores. Ten en cuenta que para el alma conciencia, que es el ser que somos, para el ser espiritual, no hay tiempo-espacio. Y hasta que no entendemos esto, que no hay tiempo-espacio, pues nos cuesta trabajo entender todo lo demás. Para ellos, como no hay tiempo-espacio, quedarse, yo te voy a decir, 10 años al lado de alguien es como acabo de llegar. O sea, no hay tiempo-espacio. ¿Vale? Así es. Pues, mm, como sabemos, cuando ya trascienden hacia el otro lado, y ya para concluir, Sí, cuando un alma trasciende hacia el otro lado, también sigue evolucionando. El amor de esos padres puede ayudarlos a seguir evolucionando. Cuando se trabaja en terapia regresiva o la terapia que usted hace, es a través del alma todo lo que le solicita esa evolución, lo que le guían a esa evolución, o usted como terapeuta también los va guiando. no entiendo bien la pregunta. La terapia que hago es terapia regresiva. Sí. Exacto, sí, sí. Sí. Dentro de esa terapia, el alma tiene que seguir evolucionando. Si los padres no evolucionan, si las personas que están aquí alrededor no evolucionan a consecuencia de esa muerte, ese alma no puede seguir evolucionando porque se pega más a los padres, se pega más a su entorno. En terapia regresiva, Pero ¿cómo hace? ¿Cómo? eso quién lo dice. Eso de que se Eso, pega mucho a su entorno, si los padres no evolucionan, ese alma no evoluciona. a ver, eso yo No, lo no hablo puedo- desde mi experiencia. Vale, vale. Desde mi experiencia, que como he dicho anteriormente al Sí, principio, sí. no estoy sentando cátedra porque hablo de lo que yo he vivido. Vale. Los seres nos dicen que cuando los familiares están
que no están muy tristes, que lo llaman Claro, continuamente, bajan su vale. nivel vibratorio y se quedan. Ahora, ahora, Entonces, ahora ah, entiendo tu pregunta, es que no lo entendía es que antes, me he sí. expresado un poco mal. No, no, Eh, y entonces lo que desde la terapia regresiva, sí. ¿cómo se le hace entender que a esos padres que con amor pueden ayudar a la evolución de ese alma? Si es el alma que se manifiesta a través de ellos en terapia regresiva o es usted como terapeuta. No, 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 vamos a ver. Lo que se manifiesta en terapia regresiva, que ahí no es terapia regresiva, cuando se manifiesta no es terapia regresiva, es estado expandido de conciencia. El estado Ujú, expandido de conciencia capacita al ser humano para poder contactar con seres que hayan trascendido la muerte. ujú, Entonces, cuando trascienden, cuando están en ese estado expandido de conciencia y conectan con ellos, como he dicho antes, ellos hablan a través del paciente. En este caso, si es un padre, pues un padre o una madre, ¿no? Eh, el que los padres estén sufriendo hace que estos seres estén un poco más pendientes de lo debido de sus padres. ya, ¿Por exacto. qué? Porque bueno, están sufriendo. Pero no te creas que eso ancla mucho. Eh, porque en realidad somos seres independientes. Yo hoy, en esta experiencia, en esta encarnación, tengo un padre, he tenido un padre y tengo una madre, pero en una vida pasada. El que ahora ha sido mi padre fue mi hijo. Somos seres independientes. De hecho, ahí tienes la definición desde el punto de vista de esta terapia nuestra de lo que es una mujer embarazada. Es el conjunto de dos seres independientes. De dos seres independientes. Que eso sí, que durante 9 meses están bajo un mismo ambiente emocional regido por la madre. Eso quiere decir que lo que siente mi madre lo va a sentir yo. Eso es así. Pero dos seres independientes. Algunos pensarán, hombre, son dependientes porque hay un cuerpo dentro de otro cuerpo y los sistemas enzimáticos y los ciclos y demás y las hormonas y demás ayudan a formar el cuerpo. Sí, sí. Pero estamos hablando del alma. Y como seres espirituales son dos seres independientes. ¿Vale? Entonces, llega un momento que el ser desencarnado tiene que seguir su camino. ¿Aquí se puede retener un poquito? Pues no te digo que no, claro que sí. Sobre todo si es reciente. Que no le gusta ver sufrir a su papá o a su mamá. Y está aquí, como tú apuntaste antes con un ejemplo de lo que pusiste, intentando decirle a su papá y a su mamá, oye, no te pongas así, que yo estoy bien, ¿no? O como te he dicho, o su papá o su mamá, o a su esposo, o a su hijo, o a quien sea, ¿no? Sea quien sea la pérdida el ser querido que se ha marchado. Pero al final sigue su camino. Así es. Sí es verdad que yo, por ejemplo, tengo, ahora hablando, conforme me va diciendo, se me vienen muchos casos que he trabajado con ellos. Sí. Me vino una señora, esta señora fallecida, evidentemente, murió en el parto, eh, poco tiempo después del parto de la hija, y vino expresando, pidiendo ayuda, bueno, al grupo para que ya se sentía preparada para marchar. Ah, qué bueno. Y sí, y ella se había estado durante 20 años terrenales, y digo terrenales porque, como bien has dicho, allí no existe espacio-tiempo. Estuvo durante 20 años terrenales porque no quería abandonar ese alma a la No que quiero- ella había dado a luz, Claro, porque la madre se queda a cuidar a su hijo o a su hija. y ella le pidió a los guías que, aunque sabía perfectamente que estaba fallecida y que no podía estar con ella físicamente, con su hija físicamente, le pidió que estuviera, que la dejaran al lado hasta que la hija encauzara su camino, porque encima
la familia, tanto paterna como materna, era una familia muy conflictiva y le preocupaba a esa madre que esa niña no fuera por buen camino. Cuando se encauzó, terminó de estudiar y ya estaba trabajando, la madre vino a pedir ayuda para decir que ya estaba preparada para irse. Fíjate qué bien. Muy bien. Y fue que estaba muy orgullosa de ese ser que había dejado, pero que en ningún momento se había perdido nada del crecimiento de su hija. Pues por hoy lo vamos a dejar aquí. Yo agradecerle, pero de corazón, no solo por lo que transmite, por lo que enseña, sino por la paz con la que habla. Y darle las gracias por la labor tan grandísima que hace, por esos seres que están ahí arriba que le están ayudando a continuar esa labor. Muchísimas gracias, de verdad. Muchísimas gracias a ti y enhorabuena por la labor que tú también haces, ¿eh? Que es muy importante la que haces, ¿eh? De consuelo al que queda aquí doliente, ¿eh? Y de ayuda al que tiene que ir al camino de la luz. Así que enhorabuena por ese trabajo. Que Dios te bendiga. Igualmente, muchas gracias.